to announce that we have reached a deal for ceasefire to put an end to the aggression and also to proceed to a permanent ceasefire and the withdrawal of the army and to allow the aid to enter to Gaza and to open the Rafah crossing from both sides. Bueno, de esta manera se dio el anuncio de que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza, promulgado por el presidente de los Estados Unidos. Esto así se dio a conocer. Yo creo que se habrá dado a conocer como a las 11 y la verdad que sí hay que reconocer que causó euforia y una grata expectativa. El acuerdo contempla la liberación de una veintena de rehenes israelíes en poder de Hamás a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Jalil al-Haya, líder de la delegación negociadora de Hamás, aseguró que seguirá trabajando con fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses del pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su Estado independiente como Jerusalén, capital, que será su capital. Este es un asunto, ojo con esta declaración última. Por su parte, el presidente Donald Trump viajará en los próximos días a Egipto para la firma del acuerdo de paz entre Hamás e Israel. Trump celebró que ambas partes firmaran la primera parte de la propuesta de paz. El presidente estadounidense destacó que el ataque hecho por su administración en Irán fue un factor clave para el acuerdo entre Israel y Hamás, pues de no haberlo hecho, Irán tendría armas nucleares. Igualmente destacó la participación de Qatar, Turquía, Arabia Saudí y aseguró que no se había observado tal colaboración. Y en eso es muy importante esta declaración. Los ataques aéreos que Israel ha llevado a cabo desde hace 2 años contra militantes de Hamás han dejado a más de 67,000 personas muertas, de las cuales casi un tercio son menores de edad. Más de 1.200 familias habían sido completamente aniquiladas. Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reiteró que es probable que estas cifras sean inferiores a las reales. El ejército israelí afirma que 466 de sus soldados murieron en combate y otros 2.951 resultaron heridos. Aunque jamás ha dicho que las estimaciones israelíes de sus pérdidas son exageradas, sin decir al final cuánto es el saldo, ¿no?, de sus combatientes que han muerto. Eso no lo dice. Bueno, en un momento como como está sucediendo, en verdad su servidor se siente muy agradecido y muy satisfecho, en verdad, de tener la oportunidad de hablar con alguien con quien hemos hablado todo este proceso. Hemos hablado en los momentos más álgidos, más rudos, más difíciles, y ahora en un proceso que, como se aparece de, vamos a utilizar una palabra, euforia, que es Moisés Garduño, especialista en Medio Oriente. Moisés, con enorme gusto te saludo y te lo agradezco a lo largo de todo este tiempo, pero hoy particularmente por lo que significa. Gracias, Moisés, muy buenas noches. Sí, Javier, muy buenas noches. Saludos a la audiencia. Llevamos ya 2 años, ¿verdad, Javier?, de todo este conflicto, y paso a paso vamos tratando de interpretar las pistas más importantes para el público y para toda la gente interesada en el tema, Javier. Muchas gracias. La verdad que ha sido tú un factor, Moisés, de entendimiento muy importante para nosotros. Déjame plantearte, me dicen que estabas en la UNAM, pero no estás en la UNAM. ¿Pasó algo al interior de la facultad? Sí, Javier, fíjate que iba a tomar la llamada porque justamente estaba en un Zoom en vivo con Carmen Aristegui, justamente también, y terminando el programa nos avisaron que, bueno, han tomado ahora la decisión de irnos a paro indefinido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y por eso tuvimos que desalojar el edificio H, donde está el cubículo donde trabajo. Entonces, ahora la cuestión es ver de qué fecha a qué fecha se va a establecer este paro y qué discusiones se van a dar, pero por lo pronto se llamó a paro indefinido, Javier. ¿A qué se debe? ¿Alguna causa en particular? Perdón, nada más, no quiero distraer, pero es por saberlo y para que el público lo sepa. Yo creo que la Asamblea ha estado discutiendo el tema de los paseos
de algunos vehículos militares en Ciudad Universitaria. Se ha estado hablando del problema que aconteció lamentablemente en el CCH Sur y también el problema de los avisos, estos falsos, afortunadamente falsos, de bomba que ha habido en diferentes instituciones, diferentes facultades. Esto en un cóctel es básicamente lo que los estudiantes están tratando y están tratando también pues de saber, de hacer un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra universidad. Sí, pues bueno, ahora sí que ni hablar. A ver, tus primeras impresiones de lo que está pasando, ahora sí, Moisés, de lo que está en curso. Pues en estos momentos, Javier, sí hay que decir que Donald Trump está haciendo algo que otros presidentes no habían podido, que es hacer una coalición internacional con países árabes e islámicos que tienen mucho peso en la región. Por ejemplo, Indonesia lo dijo en su discurso en Naciones Unidas, estaba dispuesto a mandar hasta 40,000 efectivos a Gaza con tal de vigilar el cese al fuego y de asegurarse que tanto Hamas como Israel se retiraran de las zonas en conflicto más densamente pobladas, particularmente el norte. También se ha hablado de que incluso Estados Unidos ha estipulado el envío de 200 efectivos entrenados, que de por sí ya estaban en Israel, estaban verificando el buen funcionamiento de los sistemas antiaéreos que Israel utilizó para enfrentar lo que se llamó la guerra de los 12 días con Irán, y esos efectivos estarían también participando en la supervisión del cese al fuego. Estas son algunas garantías que los integrantes de Hamas estaban solicitando, porque acuérdense que ya había habido un cese al fuego en enero de este año, y luego Israel rompió el cese al fuego en marzo, con lo cual lamentablemente se reiniciaron las hostilidades y murieron más personas que en esos momentos pensaban que ya no había guerra y que se había terminado por lo menos en un lapso de tiempo considerable el intercambio de fuego, y no fue así. Entonces ahora se piden estas garantías, y también es muy importante decirle a la audiencia que Israel ya lo ratificó ante su parlamento, que es la Knesset, y cuando se hace este tipo de aprobaciones ya no hay marcha atrás, e Israel tiene que respetar todo lo que ha dicho Donald Trump, por lo menos en estos dos puntos. Por eso los gazatíes celebraron. Eso es muy digno. Muchos sabemos que no hay paz todavía, que falta un largo camino para hablar de paz, porque falta el Estado palestino, la organización gubernamental, el equipo tecnocrático, la reconstrucción de Gaza, por supuesto, pero los palestinos de Gaza ahora tienen derecho a celebrar, porque han sido 2 años muy difíciles, de hambruna, de inanición, de bombardeos, de utilización de armamento, de inteligencia artificial, cosas terribles que ahora están gestionando nuevos vocabularios para cambiar la ley, porque se habla de volver a la normalidad, pero ¿qué es la normalidad después de Gaza, Javier? Entonces, ellos tienen derecho a festejar, a celebrar que no va a haber más bombardeos por el momento, y de aquí punto y aparte de lo que pase en los próximos meses. Ahora, la pregunta es, decía, son 20 puntos, 2 que son muy importantes. ¿Con qué tanta fuerza está estructurada la paz? ¿Y qué tanto es una paz que por lo pronto su logro, que es muy importante, es el alto al fuego, pero que a lo mejor no tengamos mucha más de lo que hoy estamos viendo? Bueno, lo esencial, y por esencial me refiero a las cosas vitales que necesita la gente en Gaza, es terminar la guerra, la retirada y la entrada de la ayuda humanitaria. Eso es muy importante, porque la gente estaba muriendo por otras cosas que no eran las balas. Eso es más que el punto de partida. Ahora, sí es algo que se debe de ir tejiendo poco a poco con el paso del tiempo, porque, por ejemplo, ahora se sabe que Hamas ya está cediendo en el ámbito de la militarización. Noticias de periódicos egipcios han declarado que Hamas está dispuesto a entregar armas de largo alcance, o sea, artillería que se considera armas ofensivas, es lo que ellos estipularon en esos artículos que leí de los periódicos, particularmente el Sharq el-Awsat, un periódico egipcio que ha seguido esto también con mucho detenimiento. Y eso es positivo en el entendido de que sabemos que Israel lo que quiere es la desmilitarización de la resistencia palestina, pero a cambio los palestinos pues también están pidiendo que haya pasos concretos hacia la estatalidad de Palestina, es decir, que Israel
pueda en algún momento reconocer el Estado palestino. Y aquí hay un problema, porque así como la Knesset ahora ha firmado y aprobado el cese al fuego, también tiene una resolución donde el Parlamento israelí prohíbe la instauración de un Estado palestino. Sí. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer nuevamente una presión dentro de Israel con Netanyahu para que ese tipo de leyes, que aunque no son totalmente vinculantes porque tienen que pasar por otro tipo de instancias como la Corte Suprema israelí, etcétera, son importantes de ir desarticulando dentro de la legislación israelí para ir dando pasos concretos hacia un Estado palestino, ese Estado que ya reconocieron pues más de 156 países a nivel internacional. Entonces, aquí en medio del asunto es ver qué va a hacer Donald Trump, qué está dispuesto a hacer Donald Trump para dar esos pasos concretos, así como presionó a Netanyahu para el cese al fuego, qué va a hacer para hacer una presión para que Israel y Netanyahu acepten el Estado palestino. Y eso es básicamente de lo que depende esta estructura de los 20 puntos de Trump. Si vamos poco a poco, como tú muy bien decías, Javier, dando y dando, esto querría decir que a una militarización gradual, a una desmilitarización gradual de Hamás, esto implicaría pasos concretos legislativamente hablando en Israel para que entonces se vayan acomodando las cosas. La razón, entiendo, pero hablemos de ello si te parece, Moisés, la razón por la cual no se liberó a uno de los principales líderes de Hamás que tiene detenido Israel. ¿Dónde va eso si se supone que era un paquete? Es un tema de discusión que se está dando de última hora. También hay que recordar que de repente hay ciertas trampas en los papeles. Es decir, si tú ya negociaste un acuerdo y de repente no revisas las letras chiquitas o das por sentado que en la negociación ya quedó todo asentado, pero en el papel no está, eso puede ser un problema. Entonces, al parecer, el nombre del número uno, del prisionero más importante de los palestinos que está en cárceles israelíes, que se llama Marwan Burguti, habría sido presuntamente borrado del último de la última versión del acuerdo firmado, sí. Ese mismo acuerdo que va a ir a presentar Donald Trump, presumiblemente también, a Egipto. Entonces, ahora la delegación palestina pues están renegociando justamente eso, que quien debe encabezar la salida de esos prisioneros es justamente este personaje, porque, bueno, entre muchas otras cosas, Marwan Burguti, para que la gente lo sepa, dentro de las prisiones incentivó un documento que se llamó el Documento de los Prisioneros Palestinos, donde todo prisionero palestino se compromete, que ha firmado ese documento, que cuando salga va a luchar por la unidad política palestina y un proyecto de unidad nacional. Eso realmente es histórico, porque a lo largo de la historia de todo este conflicto, la resistencia palestina siempre ha estado dividida entre dos bandos, que es básicamente Al-Fatah, liderada por Yasser Arafat, y hoy el principal cuerpo, que es la Autoridad Nacional Palestina, por un lado, y la resistencia islámica encabezada por Hamás, que gobernó en la Franja de Gaza desde el 2006, por el otro. Y este personaje trataría justamente a partir de ese documento de los prisioneros de hacer esta unidad ya saliendo de las prisiones. Y si de los 10.000 presos políticos que tienen los israelíes de origen palestino van a salir 2.000, ahí tenemos una incipiente semilla de lo que podría ser un proyecto de unidad palestino. Pero si no dejan salir a Marwan Burguti, ahí ya empezamos con problemas. Entonces yo pienso que los palestinos van a seguir insistiendo en que se libere a Marwan Burguti, incluso si es posible que en lugar de vivir en Cisjordania o en Gaza, puede estar despachando también junto con Khalil al-Haya, que acabas de mencionar, en otras partes del mundo, como en Qatar o en Turquía, donde también viven algunas otras personas integrantes de Hamás, pero en este sentido, operando también políticamente con la Autoridad Nacional Palestina, con el movimiento Fatah y, por supuesto, con las facciones islámicas que lidera el movimiento Hamás. Esa es la importancia de Marwan Burguti y de que aparezca en esas listas finales cuando Trump vaya a Egipto. Oye, para cerrar, Moisés, en el discurso que se dio hoy, en donde se reconoce que llegó la paz, a mí me llamó mucho la atención que en 2 o 3 ocasiones, en ese discurso tan importante, de tanta expectativa, y además, bueno, tan esperado, se dijera lo que a nosotros nos importa es el fortalecimiento del Estado palestino. Eso creo que es muy importante, ¿no? Sí, porque el futuro de los palestinos tiene que estar en el pueblo palestino, como en cualquier otro estado.
el futuro de un pueblo no debe de estar determinado por intereses extranjeros y mucho menos por gente que ha estado participando en otros problemas muy fuertes en el Medio Oriente, como fue la invasión a Irak en 2003, particularmente hablando de Tony Blair. Es algo muy lógico lo que están pidiendo los palestinos, que cualquier forma de estatalidad que se pueda consensuar sea un consenso entre las facciones palestinas y los ciudadanos palestinos. ¿Y dónde están los ciudadanos palestinos, Javier? En Cisjordania, en Gaza, pero también están en Líbano, en campos de refugiados, en Siria, en Jordania, en Egipto, y hay una diáspora minoritaria, pero importante también, en América Latina. Esos palestinos que en algún momento salieron en calidad de refugiados han tenido hijos, y todas esas personas, de acuerdo con Naciones Unidas, tienen el famoso derecho de retorno, y eso es algo que también van a estar luchando por tener los palestinos en etapas posteriores. Ese va a ser un tema fuertísimo entre Israel, ¿no? Para Israel, fuertísimo, no fácil de resolver con el proceso del proceso de persuasión y empuje del señor Donald Trump, ¿no? Así es, porque Israel se va a oponer rotundamente, porque para el gobierno israelí, los hijos de los refugiados que nacieron en Siria son sirios, no palestinos. Pero para los palestinos siguen siendo, por herencia, por genealogía, más palestinos que muchos de los que incluso han colaborado con Israel, mucho más palestinos que incluso han huido por la guerra, que para mucha gente pues se deben de quedar porque es la pertenencia. Cada quien está en su derecho de decidir qué hacer, pero para los palestinos que viven en campos de refugiados, estas personas son palestinos de segunda y tercera generación. Te mando un gran saludo, Moisés, que se pueda arreglar pronto lo de la UNAM, pero sobre todo que, a ver, viene un fin de semana que puede ser sumamente importante y ya desde mañana mismo viernes. Te mando un gran saludo y por supuesto que mi agradecimiento, Moisés Garduño. Gracias, Javier. Yo también espero que todo vuelva a la normalidad en la UNAM. Yo creo que así será. Va a haber discusiones muy intensas, muy interesantes, pero en la UNAM también se han dado pasos importantes. Ya tenemos un programa de salud mental en la Facultad de Ciencias Políticas y son pasos que son necesarios para nuestros estudiantes y que como profesores tenemos que arropar y tenemos que complementar con nuestra docencia y nuestra práctica profesional y ética, Javier. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Muy buenas noches. Bueno, vamos.